Gloria a Dios, los saludo de nuevo, los que han llegado tarde. Damos gracias a Dios porque por Él estamos de pie. De otra manera, ¿qué sería de nuestras vidas? Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de San Mateo, el capítulo 6, el verso, un verso vamos a leer, el verso 33. Quiero decirles, hermanos, de que me atendré a lo que dice la palabra. No hacemos otra cosa más que predicar, enseñar conforme la palabra del Señor nos dice. La palabra del Señor, perdóneme, es el patrón, es la guía. La palabra del Señor es la autoridad que da a todo siervo para hablar de Dios. Hemos sido llamados para hablar la palabra de Dios, no lo que queremos. Y en eso ustedes tienen la palabra. Si usted ve que algo no concuerda con la palabra, me dice un ratito, a ver, ¿de dónde me sacaste esto? ¿De dónde estás trayendo estas cosas? Nos edificamos, nos salvamos, nos sanamos, corregimos nuestros malos hábitos, malas costumbres por la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a leer, bendito sea Dios. Y dice lo siguiente, mire lo que dice. Todos leemos la palabra. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay algo ahí, hay un contraste más que equivale a decir pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que anhela tu corazón, todo lo que sueñan, todos tus pensamientos serán de acuerdo a la voluntad de Dios, y Dios añadirá estas cosas a nuestra vida. Porque el que nos puso en esta tierra es el mismo que nos rodeará de todas las cosas para vivir esa vida que Él nos dio para vivir mientras estemos aquí. Amén. Tomen asiento, hermanos. Entonces, el Señor nos lleva, nos atrae hacia Él. Somos de Él. Ya sea que vivamos o muramos, dice la Biblia, somos de Él, creados para Él. Entonces debemos poner atención a la palabra. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Qué dice? Más. Buscad está, hermanos, en un verbo indefinido. Buscad y siempre buscad. Siempre nosotros debemos buscar el reino de Dios, porque el reino de Dios es justo, dado en justicia para justicia. Entonces, nuestra prioridad es el reino de Dios y su justicia. Por eso recalca el Señor. Si no vivimos conforme a esto, porque el Señor, ¿qué dice? El que no deja, hay Biblias que dice el que no aborrece padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, y a su propia vida, no es digno. No que nosotros abandonemos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestra esposa. No se refiere, en el griego no se refiere en que abandonemos o aborrezcamos. Se refiere en que nosotros debemos dar el primer lugar a Dios. Él es el primer lugar en nuestro corazón. Mi esposa lo sabe. Ella no es el primer lugar en mi corazón es Dios.
luego la esposa, el cónyuge, los hijos. El trabajo es importante. Y la iglesia. Luego el resto. Tiene un orden, hermanos. Porque si no, algunos se dan primero a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Abandonan esposa, abandonan hijos, abandonan responsabilidades. Y no, el trabajo es importante. Pero el primer lugar es Dios. Amén. El primer lugar es Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es la prioridad que Dios establece, hermano, para nuestra vida. Esto es sobre el verdadero cristiano. ¿De dónde viene cristiano? Deberíamos llamarnos discípulos, ¿no es cierto? Porque Jesús llamó discípulos, no cristianos. Cristianos viene de una declaración que hicieron en Antioquía, en el tiempo primitivo. Lo llamaron cristianos a los seguidores de Cristo. Deberíamos de dejar de llamarnos cristianos, porque es un nombre, es un apodo puesto por los gentiles. Deberíamos volver a la Biblia para ser llamados discípulos, porque el discípulo es como su maestro. Y el cristiano, ¿algún cristiano vino a salvarnos? Cristo vino a salvarnos, y por lo tanto nosotros somos llamados a ser discípulos de Cristo. Y ahí encaja mejor la palabra, porque le pusieron un apodo a los seguidores de Cristo, y ese apodo nosotros lo continuamos, cristianos. El cristiano debe ser como Cristo. Debe ser como Cristo. Entonces, más buscar primeramente, dice. Mire, esta palabra está establecida. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero ¿qué pasa con los cristianos? Primero buscan las añadidas. Y si hay tiempo, el reino. Nosotros a veces hacemos así. Para eso venimos a ser instruidos en la iglesia. Y si alguien tiene que explicar, es el pastor, es el maestro a la iglesia. Y tiene que enseñarlo, hermanos. Por eso antes leía la hermana, ¿no? Dice, obedeced a vuestros pastores, pero un pastor tiene que ser... La cabeza de ese pastor tiene que ser el pastor de pastores, que es Jesucristo, para que las cosas salgan bien. Obedeced a vuestros pastores, orad por ellos. ¿Cuántos oran aquí por el pastor? Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Él sabe. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos antes de buscar el reino de Dios? Primero buscar el reino de Dios y luego hacer. ¿Y cuántas cosas hemos hecho sin buscar el reino de Dios? ¿Cuántas cosas hemos hecho según nuestros pensamientos? Porque cuando no buscamos a Dios en lo que vamos a hacer, estamos haciendo las cosas carnalmente. Estamos haciendo nosotros según nuestro parecer y no según la voluntad de Dios. Entonces, esto es importante observar entre nosotros, entre nuestros pensamientos. La Biblia dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es el hombre. ¿Quién es usted? Lo que usted piensa. Lo que usted piensa. Y mucha gente dice, ¿qué dirán los de afuera? ¿Qué digo yo sobre eso? No importa lo que piensen los de afuera, no importa lo que piense usted, quién es usted. Lo importante es qué piensa Dios, quién soy para Él. Eso importa. Que mucha gente, hermanos, anda a ver qué dice la gente, ¿me aprueba o no me aprueba? ¿Qué digo yo? Yo puedo decir muchas cosas.
que soy inteligente, que soy bueno. Al Señor Jesucristo le dijeron, maestro bueno. Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno bueno que es mi Padre que está en los cielos. Si Jesucristo dijo que no era bueno, ¿quién soy yo para decir que soy bueno? Que el Señor ha tenido misericordia de mí, gloria a Dios, gracias a Dios. Entonces la mayor parte de las cosas que hacemos en esta tierra, hermanos, es no como dice la Biblia. Y eso lo sabemos, ¿verdad? Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Desde que amanece, debemos pedir la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo. Por eso en la semana pasada enseñábamos sobre la oración de madrugada, donde el Señor quiere prepararnos antes que amanezca el día para que nosotros estemos dispuestos a enfrentar todas las cosas que vienen en el día. Por eso David oraba antes que amanezca. Jesús, siendo el Hijo de Dios, oraba antes que amanezca, para que cuando amanezca ya él tenía la revelación y la dirección de Dios para enfrentar todos los problemas que se venían. Entonces nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego el Señor estará con nosotros. El Señor añadirá a nuestras necesidades lo que corresponde, lo que conviene, lo que es exactamente para vivir mientras estemos en este mundo. Gloria a Dios. Mi esposa me decía en la mañana, te resfriaste. Me resfrié, hermanos, en la mañana no podía ni respirar, pero ahí está el Señor. Amén. Ahí está Dios. Señor, ¿cómo haré? Si busco primero el reino, si busco primero tu reino y tu justicia, entonces tú eres responsable del resto. Y ahí está Él. A Él le agrada que le retemos, pero dentro de lo correcto. Él está dispuesto. Entonces, a Él no le podemos engañar, hermanos. A Él no le podemos sorprender. Dios en su omnisciencia sabe exactamente lo que nosotros somos. Él nos conoce por dentro y nos conoce por fuera, más de lo que nosotros mismos podemos conocernos. Al pastor le pueden engañar, pero a él no. Gloria a Dios. Entonces, en esto tengamos cuidado, hermano. Estamos oyendo la palabra, así que tengamos cuidado cuando dice en Ageo 1:9, mire, los descuidos, y tomemos conciencia. Dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Porque por cuanto mi casa está desolada, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Eso pasa. Ayuno. Hoy el ayuno muy largo. Culto es de 10 a 12. Mucha alabanza. ¿Con qué intención lo hacen? Dice aquí, con la intención de correr a su casa. Claro, la casa está bien acomodada, bien alfombrada, bien distribuida. ¿Y la casa del Señor? Desierta. Cuando el pueblo de Dios, la iglesia de Dios está aquí, entonces la casa de Dios está ocupada. La casa de Dios está llena de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está en los corazones de sus hijos. La presencia de Dios no está en el púlpito. La presencia de Dios no está en estas 4 paredes. La presencia de Dios está en el corazón de quienes profesan con fe en la palabra de Dios. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Entonces, hay que tener cuidado de estas cosas. Primero el reino de Dios y no mi casa.
Lo que nosotros, hermanos, buscamos en nuestros pensamientos y deseos, lo hacemos mediante la humanidad, los deseos humanos, la carne. Esa carne se afana. Si usted lee, hermano, todo el capítulo 6 de Mateo, ahí le va a enseñar todos los pormenores, todas las cosas que nosotros tenemos que atender. Todo está ahí. Mira las aves de los cielos cómo alaban. Mira los campos cómo florecen. ¿Por qué te abates, alma mía, dentro de mí? El mismo Dios que cuida de las flores, de los lirios, de los campos, cuidará de ti. ¿De dónde viene nuestra seguridad? Nuestra seguridad permanente de día y de noche viene de Dios. ¿Y por qué no buscamos esa seguridad? ¿Por qué nos portamos así? Así que hoy el llamado, hermanos, es dejar esta vida antigua para poderle servir a Dios, conforme a Mateo 6:33. Más, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y si usted hace para Dios lo primero, Dios lo pondrá a usted también primero y hará las cosas que a usted le falta. Hay mucha gente, hermano, que se aleja, se olvida de Dios. Y no le importa a Dios tomar cuenta en sus actos, en sus hechos, en lo que tienen que hacer. No les importa, no le toman en cuenta a Dios. Pero cuando algo pasa, lo primero que corre, ay Señor, atiéndeme, por favor. Aquí estoy de rodillas. Atiéndeme. Y el Señor dice, yo honro a los que me honran. A los que no me honran lo tengo en poco. Así que estoy atendiendo a mis hijos, a los que me honran. Espérate un rato. Señor, por favor. No es así. Queremos manejarlo a Dios y no es así. Entonces, hermanos amados, ¿cómo nos identificamos con el reino de Dios? ¿Qué significa para usted Mateo 6:33? Busca primero el reino de Dios. ¿Cómo buscar el reino de Dios en este tiempo tan difícil? ¿Cómo? ¿Qué debemos hacer? El Señor nos ha dicho, escoge pues entre la vida y la muerte. Escoge entre la bendición y la maldición. Escoge, pongo al cielo y a la tierra por testigos. En medio de ellos, que no se mueven, escoge tú. ¿Qué quieres? Entonces, ¿qué elegimos nosotros mediante esta palabra? ¿Qué elegimos, hermano? Ahí está dispuesto. ¿Cómo puedo buscar el reino de Dios en un mundo tan peligroso? En un mundo tan desconfiable. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene la seguridad perfecta? Mire, la seguridad perfecta viene del reino de los cielos. Amén. Viene de arriba. ¿Y por qué buscamos abajo? Algunos andan caminando por la calle a ver si encuentran dinero abajo. ¿Y qué encuentran abajo en las calles? Basura, desperdicios. Lo bueno viene de arriba. Extienda las manos y pídalo de arriba, pídalo del reino, y cuando Dios le dé, traiga y repártalo entre los demás. Ese es el reino de Dios. Amén. Ese es el reino de Dios. Yo me paro ahí y le digo, Señor, atiende a tu pueblo, ministrale a tu pueblo, necesitamos tu presencia. Mi corazón se pone vacío sin ti. Mi corazón es insensible sin ti. A mi corazón le falta amor, el amor tuyo, el amor que desciende del cielo. Y él inmediatamente oye.
Yo siento a mis hermanos que se quebrantan, yo me quebranto y hay momentos en que ya no puedo. El Espíritu me ayuda. Hay momentos en que me quiebro. ¿Cuánto hace que usted se quiebra delante del Señor? ¿Cuánto hace que usted llora delante del Señor? Derrama su alma delante del Señor y sale contento y sale feliz. Se murió fulano, pues ya le tocó. Gloria a Dios, porque no está perdido, lo llevaste, Señor. Pero el que no ora, hermano, se muere alguien, se tira al suelo, se tira a los pies del muerto, ya no está ahí el muerto. Gracias, Señor, lo llevaste. Entonces, hermanos, es difícil. ¿Por qué? Dígame usted, si tiene la seguridad en Dios, la seguridad que ofrece Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Usted tiene seguridad en Dios, ¿por qué cierra la puerta de su casa en las noches? ¿Por qué tiene que meter llave a las 4 puertas del auto y aún a la cajuela? ¿Por qué pone contraseña al celular, a la computadora? Si hay seguridad en Dios. Si usted es consciente de que busca primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas. Yo me convertí en el centro evangelístico de Santa Beatriz con el pastor Lucas Muñoz Achum, trujillano, tremendo siervo de Dios. Y él fue, dice, una vez a predicar por el Cerro San Cosme, ahí en La Victoria, y ustedes saben que ese lugar es terrible. Dejó su auto ahí en La Pampa y subió al cerro a predicar. Cuando él bajaba del cerro, dice que vio a 4 elementos que habían abierto la puerta de su auto. Y cuando él se mostró en la bajada, los ladrones aquellos se tiraron de rodillas, dice. Y lo esperaron ahí con las manos ahí. Y le dijeron, Señor, no nos apreses, por favor, no nos apreses. No hemos tocado nada de tu carro, ahí está todo, revísalo. Y se convirtieron a Cristo. Y el pastor le dijo, pero ¿ustedes me conocían? Y los ladrones le dijeron, no le conocíamos, pastor, no le conocíamos. Pero lo vimos que venía usted con... ¿Cómo se llaman esos que acompañan al presidente de la República? Edecanes, creo, ¿no? Escolta. Venía usted con una escolta de soldados grandazos. Y nosotros nos vimos perdidos porque le vimos los fusiles de ellos. Y nos tiramos al piso porque era mejor. No queríamos morir. Mire la seguridad que pone Dios. Esa seguridad debemos buscar, hijos del reino de Dios. Amén. Esa seguridad, entonces usted, gloria a Dios. Muchas veces han intentado asaltarme con arma y no han podido, hermanos, han salido predicados. Yo solo doy testimonio delante de Dios. Me han atacado con escopeta, con pistola. Me robaron en Chiclayo una vez todo lo que tenía. Y al día siguiente el ladrón vino y me devolvió. Y la policía de esa comisaría me dijo, ¿quién es usted? Tengo tantos años de servicio y nunca he visto esto. El ladrón roba, firma papeles, promete devolver y nunca vuelve. Y a usted en mis narices le están devolviendo. ¿Quién es usted? Predicador de la palabra. Ay, ya me dijo. Entonces mejor siéntese allá porque si no usted convierte ahorita a los ladrones. Pero el Señor ya me había dicho esa noche. Cuando yo le dije, Señor, tú has permitido que me roben. Yo no me iba a la fiesta, me iba a predicar tu palabra. ¿Qué pasó?
Y el Señor me dijo audiblemente, tú tienes que predicarle a esos. ¿Cómo le voy a predicar si no lo conozco? Preséntamelos y yo le predico. Entonces yo estaba seguro que el Señor había permitido que me roben para predicarles. Y al día siguiente Él me los presentó a su papá y sus 2 hijos. Y les prediqué y se convirtieron a Cristo. Ya no los he visto últimamente, pero uno se fue a trabajar, el que me robó se fue a trabajar en unas minas de oro en Ecuador. Y su papá me decía, me sorprende, pastor, me decía, que mi hijo nunca me dio nada y ahora me manden dólares para ponerlo en su cuenta de ahorros. Dios lo transformó. Y los otros, papá y el hijo, asistían en una iglesia en Chiclayo. Entonces, ese es el reino de Dios. Yo les hablo, hermanos, de mi experiencia. Entonces, el reino de Dios no es que asegures tu casa. ¿Dónde está tu confianza? Vivimos en un mundo terrible. Jesucristo sabe que es necesario poner seguridad. Pero primero debe estar Él en nuestras vidas. Amén. Jesús, hermanos, no desvalora la seguridad personal que nosotros pongamos, pero Él recalca, primero el amor. Primero el amor. No es que nosotros, hermanos, el Señor nunca nos aconsejó que usemos la violencia, el egoísmo, para acarrear cosas, para buscar primeramente los bienes materiales. Pero nosotros eso hacemos, hermano. Mire, si no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, vamos a trabajar, si es posible, las 24 horas del día y siempre nos va a faltar. Porque hay cristianos, hermanos, y esto tengo que decirles, sin afectar a nadie, sin tratar de afectar a nadie. Te le tengo que decir la verdad. Si usted enójese. Enójese conmigo. Con Dios no. Porque Él es el que dice estas cosas. ¿Cuánto hacemos nosotros por buscar dinero? De ahí dice la palabra en Ageo. Ustedes buscan y buscan y buscan, siembran tantísimo y recogen poco. Y aún lo que recogen y lo que acumulan, yo me lo consumo en un instante. Acumulan, hermanos, granos, trigo, arroz, y viene la polilla y se lo come. ¿Cuántos, hermanos, aquí en nuestro país, donaciones, miles de sacos de arroz, lo han puesto en depósitos para que cuando pase, ellos lo comercialicen? Sin embargo, Dios ha mandado un gusano y se lo ha comido. ¿Y qué han tenido que hacerlo? Botarlo. Dios no está de acuerdo con eso. Cuando algo te llega, repártelo. Cuando yo vengo del norte, a mi esposa le digo, reparte lo que hay, dáselo. Porque así la bendición de Dios se multiplica mediante la división. Qué raro es eso, me dicen. ¿Cómo? Por la división no se multiplica. Pues en el asunto de Dios sí. Mientras Dios te dé y tú repartes, Dios te da más. Pero mientras Dios te dé y no repartes, Dios ya no te da. ¿Para qué? Te lo pudre, dice. Entonces no es el corazón, hay que cuidar el corazón. Por eso la Biblia dice, ¿cómo dice? Proverbios 4:23. Guarda tu corazón sobre todas, porque de él mana la vida. Qué bueno, gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, cuando Jesús comenzó a predicar la buena nueva del reino de Dios, vio el cumplimiento de las promesas de Dios, porque Él vino a erradicar. ¿Erradicar qué? Erradicar toda corrupción, erradicar el pecado. Él vino, hermanos, a renovar todas las cosas que habían envejecido, porque
a la palabra de Dios, lo volvieron religión, lo volvieron tradición. Y eso vemos, hermanos, y yo no puedo negar, tengo que decir que es cierto, porque no puedo defender a ciertos siervos que se aprovechan del pueblo, que le piden ofrendas, que le piden compromisos, que le piden pactos. No es así, la palabra del Señor no se vende. Mas la palabra dice, el que predique el evangelio, que viva del evangelio. No pongas bozal al buey que trilla. En antes que dice, obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vosotros. Pero usted escoja, hermano, escoja un pastor que sea correcto, que no le desplume, que al contrario cure sus heridas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, entonces, el deseo de Dios es renovar por completo la creación y establecer para siempre un mundo donde amemos a todos y que ellos sepan que les amamos de verdad, no con el amor humano, sino con el amor de Cristo, con ese amor sacrificial que Él nos mostró en la cruz del Calvario, no para uno, para todos. Y aún aquellos que le insultaban, uno de los ladrones, se dio cuenta. Dijo, este hombre no es igual que tantos crucificados. ¿Cuántos crucificados he visto que insultan, desembuchan todo su maldad contra los verdugos que lo están crucificando? Pero este no dice nada. Al contrario, dice, Señor, no lo tomes en cuenta lo que están haciendo conmigo. Perdónales. Entonces el ladrón dijo, este es alguien diferente. Este realmente es el Hijo de Dios. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en el futuro. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso lo vamos a explicar otro día. Entonces, el Señor, hermano, por el amor de Dios, quiere que nosotros curemos nuestras deficiencias, nuestro mal carácter. Por el amor de Dios, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, establecemos para nosotros el reino de los cielos aquí entre nosotros. Y podemos vivir en paz. Y podemos transmitir a los demás y decir, el reino de Dios ya llegó. Ven y experiméntalo, porque yo eso estoy experimentando. Pero si no hacemos nada, hermano, vamos y venimos todos los días, mes tras mes, año tras año, igual nomás. La gente nos mira, nos observa, dice, este evangélico todo el tiempo igual nomás. Igual nomás, va y viene. Lo conocía con su pelo negrito, sin arrugas, ahora está arrugado, está viejo, canoso, igual nomás. Dice que está en el reino de los cielos y anda desesperado, prestando plata, buscando favores. El reino de Dios no es eso, hermanos. El reino de Dios es, no pidas prestado, presta más bien. Si te devuelven bien, si no te devuelven, le has prestado al Señor. Así dice o no la palabra. A Él le has prestado y Él no es deudor de nadie. Confía, cree, vive en el reino de los cielos. Entonces disfrutas y sabes que has pasado por esta tierra. Pero hay mucha gente, hermano, que para trabajando de día y de noche sin herir a nadie, hermano. Ni se da cuenta que vive. Piensa en el futuro. Mira el pasado, pero no mira el presente. Ay, ¿cómo será mi futuro? ¿Cómo será? ¿Me envejeceré? ¿Qué será? ¿Comeré? ¿No comeré? ¿Me votarán? ¿Qué será? Antes yo tuve empresa. Antes, mi papá tiene la culpa, mi mamá, porque no me educaron. No me dieron plata, al otro sí le dieron, a mí no me dieron nada, por eso soy así. Y cada vez que encuentro un amigo le dice, ¿cómo estás? Ay, si supieras, hermano. Me calumniaron. Mi papá nunca me ayudó. Y con eso vive.
¿Ese es el reino de los cielos? Claro que no lo es. No lo es. Mostremos el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Que la gente lea y la gente diga, yo quiero ser como ese. ¿Quién pasa por ahí? La hermana Consuelo. Ah, dice la hermana Consuelo. Ah, esposa de Carlos Chiroque. Ah, claro. No es detrás de un buen hombre hay una buena mujer. No es así. Al lado de un buen hombre hay una buena mujer. ¿Amén? Corregimos eso. Al lado de un buen hombre tiene que haber una buena mujer. Alabado sea Dios por la idónea que nos ha dado. Bendito sea el Señor. Entonces, qué lindo sería, hermanos, vivir en un mundo donde no hay violencia. Vivir en un mundo como el Señor dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, es la oración. Venga tu reino a nosotros. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. ¿Qué es lo que quería el Señor? Cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Confiesen y vivan en el reino. Ese reino es el que Jesucristo trajo. Ese reino es el que Jesucristo quería que se establezca en la tierra. Un reino lleno de amor, un reino donde uno se preocupe por los demás, no por uno mismo. Si nosotros viviéramos en ese reino tal como Cristo desea, y Él puede hacerlo, hermanos, sería tan interesante, sería tan diferente, hermanos amados, donde la gente nos ame como nosotros los amamos, en la plenitud. Porque eso le dijo Él a la multitud. A la multitud le dijo, busquen primero el reino de Dios. Ustedes saben en el sermón del monte, hermanos, en la esencia del sermón del monte está buscar primero el reino de Dios y su justicia. Él le dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que desean les será añadido. El deseo del Señor era eso, que le entiendan, que vivan por el Espíritu y no por el alma angustiada, el alma ansiosa. El Señor no trajo, hermanos, un reino lleno de ansiedad. El Señor no trajo un reino lleno de egoísmo. El Señor trajo un reino que Él mismo ofrendó su vida. Él sabía, hermano, que hacer eso era difícil, que hacer eso era peligroso. El Señor sabía que establecer el reino en esta tierra, en los corazones de los que viven en el reino, era sufrir, era ser perseguido, era ser calumniado. Él mismo lo sufrió, pero no importó porque Él confió en las promesas de su Padre. ¿Amén? ¿Amén? Entonces Jesucristo lo hizo como hombre, como uno de nosotros. Jesucristo lo hizo, no por el poder de que Él era Dios, sino porque el poder de Dios estaba en Él a través del Espíritu Santo. Entonces Él hizo todas esas cosas por el poder del Espíritu Santo. Y ahí está en Hechos 10:38. ¿Qué dice Hechos 10:38? A ver, muevan un poquito. ¿Qué dice Hechos 10:38? Amén. Como Dios confió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Amén. Mire lo que dice. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús, un hombre, para que éste
haga todo contra la obra del diablo. Por eso sanaba a los enfermos. Entonces, ¿ahí qué quiere decir? ¿Que las enfermedades vienen de Dios? Si las enfermedades vinieran de Dios, entonces Dios con Jesucristo o Jesucristo estaría en contra de Dios. No tendría que sanar a los enfermos porque eso viene de Dios. Pero como Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo para destruir toda obra del diablo, y por eso es que Él anduvo sanando a los enfermos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Él. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué decimos, Señor, me has mandado esta enfermedad? Él no, yo no te mandé. Tú vives así. Incluso Pablo sufría un aguijón, no se sabe si es enfermedad, no se sabe. Y él le oró a Dios. Y Dios le dijo, no, es mejor que estés así. Porque mientras seas débil, yo me glorifico en tus debilidades. Y Pablo dijo, gloria a Dios, dijo. Entonces, no hay problema. Y tú me dices eso, mientras yo esté en el reino, y Pablo estaba metido en el reino de Dios, haciendo la voluntad de Dios, y le vino eso. Pero si eso, Señor, te agrada, para que yo no me desvíe. Porque algunos de nosotros, hermanos, nos desviamos y el Señor nos pone un freno ahí. Y no nos va a sanar el Señor hasta que nos lleve con Él. Porque si el Señor quita ese freno, uno se va al mundo. Y por eso es que el Señor a veces algunos los lleva antes de tiempo. Pero es su voluntad. Gloria a Dios, lo perdemos aquí, pero lo ganamos arriba. Entonces estamos contentos. Amén. Entonces, ¿cómo elegimos vivir en esta seguridad dentro del reino de Dios? Génesis, el capítulo 1 y 2. Se lo voy a decir rápido, hermano, porque el tiempo se me va. Ya estamos sobre el tiempo. ¿Qué pasó en el Edén, en el paraíso? ¿Qué pasó? Miremos esto. El Señor nos lleva a través de Génesis 1 y 2, nos lleva a mirar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, la tierra perfecta, los cielos perfectos, todo lo que hay en los cielos fue creado en ese entonces, allá, en el principio. ¿Qué pasó allí? Hubo una rebelión. Ahí es donde cae Satanás. Se rebeló Satanás contra Dios y la tierra quedó en ese estado. Pero dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Luego Dios restauró esa tierra dañada por la rebelión y puso ahí al hombre. ¿Cómo lo hizo Dios? Dios hizo a Adán fuera del paraíso, no lo hizo adentro. Perdón, sí, no lo hizo. Él lo creó en su mente, ya estaba Adán. Pero lo hizo del barro y luego dice que plantó un Edén y ahí puso al hombre. Un lugar excelente, un lugar perfecto. Un lugar donde Dios quería que ese Adán, hermanos, y su mujer vivan para siempre, llenos de bendición, llenos de seguridad. No había ni espinas, ni cardos, no había ni mosquitos, no había ni una serpiente que pique, ni un león que coma, no había, allí todo era paz, todo era perfecto. Y Dios le dijo, de todos estos árboles, sacamos una cuenta, de todos estos árboles vas a comer. ¿Cuántos árboles le puso Dios ahí en el Edén? Miles de árboles, de todos estos puedes comer, pero de este no, uno. ¿Y qué hizo Adán con Eva? Tomó de ese uno, hermano, de azotarlo a Adán. ¿Cómo vas a hacer esto?
Cuando lo encontremos arriba, hermano, le van a pasar callejón oscuro a Adán. Ahora al hombre, ¿qué le dice? El Señor, ¿qué le dice? Si obispado deseas, buena obra. Marido de una sola mujer. El Señor le dio una. Y él está mirando, ay, ¿si habrá una mejor? Claro que no lo hay. Y se meten cosas. El Señor que le ha dicho, una nomás. Hasta que la muerte lo separe. ¿Ah? Y a la mujer también le dice, ay, dice, yo me casé cuando tenía 16. Hubiese esperado hasta los 25, hubiese elegido ese gringo. Ya no se puede. Pero no lo ven, dice. Hermano, ¿cómo es posible? Le dijo, de todos esos árboles, de este no, porque si comes de eso, morirás. Y este Adán, hermano, desobedeció a Dios. En otras palabras, que le dijo, no quiero lo tuyo, yo quiero lo que este me ofrece. Y por esa causa, hermano, teniendo el paraíso, hermano, un lugar excelente, precioso como nunca, ¿dónde fue a parar? Afuera. En un mundo lleno de maldad por el pecado. Donde tuvo que trabajar, donde tuvo que él mismo labrarse, donde él mismo. Por eso, hermanos, cuando el Señor Jesucristo empieza a enseñarnos a nosotros, Él empieza en Génesis 3. Desde allí empieza Él, porque allí es donde cae el hombre. Ahí es donde dice la Biblia, hermanos, que por uno entró la maldad en el mundo, entró el pecado en el mundo y entró la muerte. Pero en Él nos trata de restaurar y en Él volvemos a tener vida, la vida de Dios. Entonces, hermanos, Él viene y nos... Vamos a dejarlo ahí nomás, hermano, porque estamos sobre la hora. Gloria al Señor. Sigue aquí, dice, ¿cómo buscar primero el reino de Dios en un mundo de peligro? Lo dejaremos para otro día. Amén. Cuando el Señor Jesucristo dijo, todas estas cosas serán añadidas, hermanos, si vivimos conforme, dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, Jesús lo hizo en el reino de Dios en esta tierra. Él lo hizo. Pero Jesús no estaba hablando de que esas añadiduras serían inmediatamente. Nos convertimos. Ese es el error que tenemos cuando a veces nos predican mal. Dicen, ven a Cristo, entrega tu vida a Cristo y desde hoy en adelante todos tus problemas están resueltos. Mentira, hermano, porque nosotros tenemos que ser probados como Adán fue probado en el paraíso. Adán fue probado en el paraíso y salió falloso. Cuando nosotros venimos a Cristo tenemos que mostrar nuestra fe, nuestro amor, que si realmente le amamos a Dios, buscando primero el reino de Dios y su justicia. A su tiempo el Señor nos añadirá las cosas. No es de hoy para mañana. El Señor no tiene hijos caprichosos. Amén. Jesús, hermanos, Él sufrió, Él buscó primero el reino de Dios y su justicia, estando en esta tierra, y le fueron devueltas, le fueron añadidas todas las cosas. No. Pero Él murió cumpliendo todo eso y resucitó en la gloria de Dios y fue levantado al cielo en la gloria de Dios y vive hoy al lado de Dios y nos da gloria a nosotros los que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Estos días pronto acabarán porque Él viene. Amén. Y Él nos añadirá, hermano, todo lo que necesitamos para todas nuestras necesidades. Por eso en
Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, mas sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, con ruegos y súplicas y acciones de gracia. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones hasta el día en que Él venga. Entonces veremos su gloria. Amén. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Pues yo también queremos ver la gloria de Dios en estos días y que el mundo vea la gloria de Dios en nosotros y se conviertan a Cristo y vengan y sirvan al Señor con convicción, con verdad, con justicia. Amén. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas Él nos añadirá. Él. No busque la añadidura primero, busque el reino de Dios y verá cuán lindo y maravilloso es vivir dentro de ese reino. Amén. Muy bien, hermano, que el Señor lo bendiga. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, bendito sea Cristo, bendito sea el Señor.